Bueno, tiene el uso de la palabra la senadora Aida Abello. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera referirme en esta sesión a la forma como nos hacen votar en el Parlamento los ascensos militares. Por supuesto que hay oficiales, hay soldados, hay suboficiales supremamente buenos. A mí personalmente me acompaña una persona de la policía que me merece todos los respetos y además reconocimientos. No todos tienen fallas, pero hay unas situaciones muy difíciles para nosotras las mujeres de pasar por alto. No nos pueden en el Parlamento obligar a votar simplemente por las fuerzas, es decir, una lista y tenemos que votar por todos. Quisiéramos votar por algunos que no tienen absolutamente nada que reprocharles, pero no es posible y por eso nos obligan prácticamente a retirarnos de las sesiones cada vez que hay ascensos. Y yo quisiera, señor presidente, referirme al caso concreto de las mujeres. El Consejo de Estado, precisamente por un problema gravísimo en Arauca, en Tame, decidió hacer un llamamiento al Ministerio de Defensa desde 1999 por el respeto que debería dársele a las mujeres colombianas. Pero estamos en el 2020, señor presidente, y quiero leer algunos datos que Medicina Legal nos ha dado en un debate que hubo, pero no solamente en el debate, sino por un derecho de petición que hizo una representante de la Cámara. Conmueve, señor presidente, es terrible ese informe de Medicina Legal, no puede ser, es aterrador, precisamente sobre los abusos sexuales cometidos por la fuerza pública. Y yo sí creo que hay necesidad de llamar la atención sobre esto que es tan sensible a una sociedad. Quisiera pedir en este momento también que se revise la formación en la escuela militar, porque ahí pueden venir una serie de problemas complicadísimos. ¿Qué formación le están dando a los hijos de tantas familias que tienen que observar que de pronto sus hijos desfilan hacia la cárcel por una pésima orientación, especialmente en el respeto de los derechos humanos? Y también quisiera, señor presidente, decirles que hay cifras aterradoras dadas por Medicina Legal y quisiera leer simplemente algunas porque no se pueden todas. Aquí dice que las fuerzas, las conductas por fuera de la ley por parte de los integrantes de la fuerza pública llama la atención en Bogotá, precisamente la más golpeada. La capital presenta 77 denuncias, seguidas de Antioquia 12. Creemos, señor presidente, Un minuto más, senadora. Levantamos también la voz por las mujeres que dentro de la fuerza pública también hay oficiales mujeres violadas por oficiales. ¿Pero qué es esto? Realmente, cuando uno mira el trabajo abnegado de muchos de la fuerza pública por todo el país, respetuosos de las normas y de los derechos humanos, tiene que preguntarse por qué hay otros que aprovechan su cuestión de autoridad para hacer todo lo contrario. Señor presidente, tendría muchas cosas que decir, pero quiero, en aras del tiempo que nos dan, decir que respaldamos las posiciones de los senadores que están en la Comisión Segunda y que necesariamente representan también lo que pensamos en la oposición. Nos gustaría votar por algunos de los... 30 segundos más, senadora. 30 segundos, señor presidente. Quisiéramos hacerlo, pero es imposible, respaldando las constancias que han dejado los compañeros de la Comisión Segunda, donde analizaron esto de fondo. También nos retiramos de la sesión mientras se hacen estos ascensos. Muchas gracias, señor presidente. Senador Julián Gallo tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Tres perspectivas frente a este importantísimo tema que no se circunscribe únicamente al tema de los ascensos o a la ley que regula el tema de los ascensos en las Fuerzas Armadas y que compartimos con quienes hacen parte de la Comisión Segunda en representación de partidos de oposición. Va siendo hora de que se abra ese debate en el Congreso de la República, en el país, para lograr que no se termine ocurriendo lo que generalmente sucede, que ya lo han mencionado algunos de quienes me antecedieron en la palabra, en el sentido de que se vote en bloque cuando debería hacerse realmente un análisis juicioso de la hoja de vida y del desempeño de cada uno de quienes aspiran a obtener el ascenso militar y policial. Pienso que esa es una discusión necesaria y que debe llegar ese momento en que desde el Congreso de la República se produzcan esas modificaciones. La otra perspectiva no está desligada este tema de los ascensos de un tema central, y es la discusión de la doctrina de defensa y de seguridad del Estado. Nosotros somos unos convencidos de que es necesario abrir también esa discusión. No es la situación actual la misma que teníamos hasta hace algunos años en este tema. La prolongación y la persistencia del conflicto armado en Colombia necesariamente le ha dado un papel protagónico, indiscutible a las Fuerzas Armadas. A 4 años de la firma del acuerdo, somos unos convencidos de que es necesario comenzar también esa discusión y ese debate en el país. No para desinstitucionalizar, como se ha dicho, no es esa la intención, pero sí la necesaria reflexión de un país que necesita adaptar y formular una doctrina militar y defensa distinta a aquella que se mantuvo a lo largo del conflicto y que indiscutiblemente en su prolongación lleva a que continúen expresiones y manifestaciones de esa doctrina en el tratamiento de la protesta social, en la violación de los derechos humanos y en el enfoque en la propia formación. Un minuto más, senador. Doctrinaria de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y el otro tema que se ha mencionado aquí, el problema de la corrupción, de los manejos, de los fondos reservados de las Fuerzas Armadas, todos estos son aspectos que desde la oposición nosotros consideramos deben evaluarse al momento de abordar estos temas, no porque, como algunos quieren, graduarnos seamos enemigos de las Fuerzas Armadas. Firmamos, personalmente me tocó la honrosa tarea de ser el interlocutor en la mesa de conversaciones con los oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública, en la negociación del proceso de paz, y doy fe de que conocimos allí personas íntegras, colombianos, patriotas, que supieron abordar también 30 segundos más, senador. esa construcción del acuerdo de paz, y estamos convencidos que existen al interior de las Fuerzas Armadas reservas éticas, morales, patrióticas muy importantes para la etapa que debe abrirse en Colombia en el proceso de implementación integral del acuerdo de paz. Vamos, señor presidente, a retirarnos también mientras se votan los ascensos. Muchísimas gracias.